Hoy vamos a trazar una blusa de mesh tipo camisera. Lo primero que vamos a hacer es empezar por el patrón base. Como siempre, comenzamos haciendo un rectángulo con las medidas del cuarto de contorno de pecho por el largo de espalda, que para esta medida vamos a utilizar 26 centímetros y medio por 44 centímetros. Luego aquí vamos a colocar la sexta parte de la medida del contorno de cuello, que de 38 centímetros entre 6 nos da 6.3, y en donde nos dé esa medida subimos 1 centímetro, y aquí en esta parte hacemos la forma de cuello bien redonda. A continuación, en esta línea vamos a marcar la décima parte del largo de espalda, que serían 4 centímetros y 4 milímetros. De aquí vamos a sacar la mitad entre estos dos puntos y vamos a trazar una línea. Después vamos a hacer otra línea en medio de estos dos. Hacemos una línea del punto de cuello a la décima parte que bajamos. En esta línea marcamos la medida de hombro, que son 15 centímetros. Aquí marcamos la mitad del ancho de espalda, que son 19 centímetros punto 5. Y unimos en línea recta con la parte del hombro. Después completamos la sisa con la regla curva, uniendo estos dos puntos. Aquí ya tenemos sisa, cuello. Vamos con la parte de la cintura. En esta línea vamos a poner la cuarta parte de la medida del contorno de cintura, que serían 21 centímetros y medio. Marcamos, medimos qué espacio hay entre la línea de rectángulo y este punto, me da 5 centímetros. Tomamos la mitad de entalle en esta parte, que serían 2 y medio. La otra mitad del entalle lo tomamos ubicando la parte central y repartimos esos 2 centímetros y medio en esta pinza. Recuerden que esto se hace en el patronaje base para tenerlo contemplado, pero para nuestra blusa no lo vamos a utilizar esta pinza. Luego vamos a alargar esta parte del rectángulo poniendo esta medida hacia abajo, que nos da 19 centímetros y medio. Y así ya tenemos completo hasta la parte de la cadera. Ya solamente marcamos la línea de unión de sisa entre cintura con sisa y colocamos aquí la parte del cuarto de cadera, que son 28 centímetros. Como notamos, se sale un poco del rectángulo original. Simplemente marcamos donde nos dé la medida y unimos con la regla curva para dar la forma a la cadera. Así de fácil ya tenemos listo el patrón base para comenzar a trabajar y transformarlo en lo que va a ser nuestra blusa camisera. Recuerden que para mayor comodidad para ustedes a la hora de hacer el corte en la tela, lo que tienen que hacer es hacer este trazo al doblez de papel, para que al momento de ya hacer el corte simplemente lo extiendan y puedan marcarlo completo. Si ustedes se acomodan a hacerlo hacia mitad y después voltearlo nada más y calcar la otra mitad, también lo pueden hacer, es como ustedes se acomoden. El primer cambio que vamos a hacer es modificar el cuello dando una amplitud de 2 centímetros a todo el recorrido del cuello.
siguiendo la trayectoria, incluso donde tenemos la parte curva, hasta que lleguemos a la línea de hombro. Cuando ya lo tengamos punteado, simplemente lo marcamos con una línea recta. Luego vamos a la parte de la esquina del hombro. Salimos 1 centímetro. Subimos 1. Hacemos la nueva línea de hombro a cuello. En la parte del ancho de espalda también vamos a ampliar 1 centímetro. Lo juntamos con una línea recta. Vamos a la parte de la sisa. Medimos 1 centímetro hacia abajo. Y salimos también 1 centímetro hacia afuera. Ahora ya tenemos dónde va a quedar el nuevo acabado de sisa. Ahora vamos a decidir qué largo de blusa va a tener. Vamos a medir desde la punta del rectángulo en el que iniciamos, 66 centímetros. Marcamos, apoyándonos con nuestra regla de escuadra, vamos a alargar desde la seña que pusimos para continuar con el trazo de la blusa. Aquí en la parte de la medida de la cadera vamos a agrandar otro centímetro. Y vamos a unir con una línea continua. Como se dieron cuenta, la alargamos hasta la línea que trazamos en la parte baja, simplemente para saber hasta dónde va a llegar. Vamos a calcular más o menos qué pronunciación queremos que tenga la curva que le da la forma a las blusas camiseras. Vamos a marcar unos 6 centímetros hacia arriba. Guiándonos por esta marca, acomodamos la regla curva. Decidimos dónde queremos que empiece y termine la pronunciación de la línea. Y marcamos. Y antes de pasar a cortar, ya solamente vamos a agregar los márgenes de costura y lo vamos a hacer desde medio centímetro hasta 1 centímetro, dependiendo cómo te acomodes tú para coser. Se lo vas a colocar en la parte del cuello, hombro, sisa, costado, y en la parte baja sí te recomiendo que se lo dejes de 1 centímetro para que podamos hacer doblez y doblez y hacerle la terminación. Vamos a comenzar con la parte de delantero y para eso tenemos que tener el trasero ya cortado con todo y márgenes de costura. Después vamos a marcar todo el contorno del patrón trasero. Vamos a señalar donde tenemos la línea del ancho de espalda en la parte de la sisa. Y ahora sí, vamos a pasar a las transformaciones. Vamos a comenzar recargando el patrón del trasero sobre la línea central, acomodándolo que quede bien alineado y que en la parte de la línea del hombro nos den 2 centímetros. Una vez ubicados los 2 centímetros, vamos a trazar la línea del hombro. Señalamos hasta donde llega. Aquí ya lo tenemos y ahora sí vamos a hacer la parte del cuello. Para eso vamos a hacer un trazo en escuadra con las siguientes medidas. La medida de la sexta parte del cuello que colocamos en el rectángulo original eran 6 centímetros punto 3. Después dimos una ampliación de 2 centímetros que nos daría un total de 8 centímetros con 3 milímetros.
más la bajada de 2 centímetros de hombro, serían 10 centímetros con 3 milímetros. Esos 10 centímetros con 3 milímetros los vamos a medir desde este punto del hombro y lo vamos a hacer por los 8 centímetros con 3 milímetros de la parte del cuello de trasero. Así nos tiene que quedar la escuadra. Damos la forma del cuello con una línea curva. Y así ya tenemos nuestro cuello. En la parte donde señalamos, donde va el ancho de espalda, vamos a introducir 1,5 centímetros y vamos a unir en línea recta este punto con la línea de hombro. Después completamos la sisa del delantero uniendo esta parte y que se encuentre con esta sisa. Ahora vamos con la parte que va a ser el cruce de nuestra camisa. Como ejemplo y para que se pueda comprender un poco más, tengo por aquí este botón para que ubiquemos cuál va a ser la parte del centro donde vamos a tener ubicados los botones. El cruce que va a tener nuestra blusa camisera va a ser de 3 centímetros de ancho, así que vamos a tomar 1,5 centímetros hacia adentro y vamos a medir 1,5 centímetros hacia afuera. Y como nuestro cruce necesita también tener una especie de vista, entonces vamos a agregar el total del ancho del cruce a partir del 1,5 centímetros que dejamos aquí. Medimos otros 3 centímetros arriba y 3 centímetros aquí también. Y para darle el acabado al cruce, darle un pequeño doblez, vamos a agregar ahora medio centímetro. El total de las medidas que acabamos de agregar nos dan 5 centímetros y también hacemos una ampliación con esa medida. Y así ya hemos terminado los cambios de la parte delantera. Lo recorto y ahorita ya vas a ver en qué consiste esta parte. Y para esto va a servir los 5 centímetros que aumentamos, para que ya en nuestra tela doblemos medio centímetro, luego doblemos 3 centímetros y eso es lo que nos va a dar la vista del cruce. Y así ya vamos a tener completa esta parte. Y en esta línea central que era del patrón es donde vamos a tener colocados los botones. Las medidas que se necesitan para trazar la manga es la distancia entre estos dos puntos de la sisa de la parte del trasero. Lo medimos y lo que nos dé en esta distancia lo vamos a dividir entre 3, lo multiplicamos por 2 y eso es lo que nos va a dar el alto de la manga. En pocas palabras, vamos a utilizar 2/3 de esta medida. Y para sacar el ancho, vamos a medir ahora la distancia de la sisa del delantero, también en línea recta. Y lo que nos resulte, le vamos a restar 1 centímetro y eso es lo que va a ser la medida del ancho de la manga. Después de ubicar el doblez del papel en el que vamos a trabajar, vamos a marcar el rectángulo. Y aquí vamos a colocar el ancho de manga y aquí el alto. Después, en esta esquina donde tenemos el doblez, vamos a recorrer 1,5 centímetros hacia la parte interna. Aquí en esta parte, para quitarle altura a la copa, vamos a subir 5 centímetros y marcamos. Después vamos a colocar la cinta en este punto. Lo medimos hacia la esquina del rectángulo. Y lo recorremos subiéndolo hasta que tope la cinta con la marca que hicimos aquí arriba. Y ahí hacemos una seña para después unir con línea recta este punto con este.
Después vamos a dividir esta línea en 4 partes iguales. Una vez dividida esta línea en 4 partes, en la primera marca vamos a subir 1 centímetro, la segunda la dejamos así y en la tercera vamos a bajar 1 centímetro. Vamos a unir este punto con este, con una línea semicurva, este con la parte del centro, volteamos la regla. Ahora vamos a unir este con este y este con el final de la línea. En la marca del centro mides 1 centímetro hacia arriba y después con una línea curva vamos a unir este punto con este. Y después con otra línea curva, pero ahora hacia la parte de abajo, este punto con este. Así ya tenemos señalado la parte de la manga que va a ir hacia la parte de la espalda y la que va a ser del delantero. Ahora vamos a comprobar que el recorrido que tiene la copa o esta parte de la manga corresponde al recorrido que tienen los patrones. Vamos a juntar los patrones por la parte de la línea del hombro y vamos a medir la sisa continua. En esta ocasión siguiendo todo el recorrido curvo hasta llegar hasta esta parte. Y anotamos la medida que nos resulte. También vamos a medir el recorrido que tiene esta parte de la manga, pasando la cinta en medio de estas dos líneas. Lo que nos resulte lo vamos a multiplicar por 2 porque estamos trabajando con la mitad. Y si coincide con la parte que tiene la manga, lo dejamos tal cual. Y si le hace falta o le sobra, simplemente quitamos o le ponemos más en esta parte. El largo que va a tener nuestra manga en total van a ser de 59 centímetros, pero quitando la parte del rib que va a tener un ancho de 6 centímetros, vamos a quedarnos solamente con un largo de 53 centímetros. Así es que lo medimos, señalamos donde nos den los 53 centímetros. El contorno de puño que vamos a estar colocando a la manga de esta blusa es de 20 centímetros. Vamos a tomar solamente la mitad y lo vamos a medir de esta marca hacia allá, que serían 10 centímetros. Hasta este punto ya tendríamos la medida del contorno de la muñeca, pero recordemos que las blusas camiseras tienen detalles en la manga que son 2 pliegues que sirven también como adorno. Eso lo vamos a aumentar en esta parte y como vamos a hacer 2 de ellos con una amplitud de 1 centímetro, nada más nos vamos a recorrer otro centímetro más y de esa manera ya estamos dando 2 centímetros, recordando que estamos trabajando a la mitad. Si agregamos otro, se agrega otro centímetro por la parte trasera. Una vez teniendo definido ya esa medida, marcamos la línea y después la unimos con la regla curva de este punto a el punto de las sisas de la manga. Cuando ya la tengamos cortada, vamos a identificar la que va a ir en la parte de la espalda. Recordemos que es la que tiene este lado más alto, que es la que va a ser de la de enfrente. Lo abrimos, vamos a doblar por la mitad y en el doblez es donde vamos a tener la marca para hacer la abertura de la camisa. Vamos a medir donde nos den 10 centímetros. Vamos a agregar medio centímetro por lo que va a ser de costura y a 10 centímetros y medio es donde va a tener el largo de la abertura.
Y después de haber señalado dónde vamos a tener la abertura de la manga, vamos a trazar el puño. Para sacar las medidas que va a tener el puño de la blusa, vamos a medir de extremo a extremo. Me da 24 centímetros. A esos 24 le vamos a quitar 1 centímetro que corresponden al margen de costura, que en el momento que pongamos el puño ya va a estar cosido, y por eso lo vamos a quitar. Entonces serían 24 centímetros menos 1, serían 23. Pero también tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener dos dobleces de 1 centímetro cada uno. Eso ya nos quitaría otros 2 centímetros. A esos 23 menos 2 de los dobleces que vamos a colocar serían 21 centímetros. Después, en esta parte de la abertura, vamos a agregar los cruces. Que para hacer este cruce va a tener 2 centímetros. Para que eso pueda ser posible, vamos a tener que agregar 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí con otras piezas que ahora vamos a hacer. Entonces vamos a agregar 2 centímetros de acá más 2 de esta parte, nos da 4 más, y vamos en 21 más 4, 25 centímetros es lo que va a tener de largo el puño. Este ya es el puño que va a ser de la blusa y tiene unas medidas de 12 centímetros por los 25 que va a tener el recorrido del contorno de muñeca en la prenda. Aquí le pusimos 12 porque nuestro puño va a ser de 6 centímetros, entonces tenemos que hacer el doble para que podamos doblarlo y eso ya le dé el acabado. Y aquí agregamos 1 centímetro de margen de costura para coserlo más cómodamente. Ahora, para darle el acabado en esta parte que va a ser de la abertura, vas a cortar una tira o un rectángulo que va a tener las medidas de 6 centímetros por 15 centímetros de largo. Vamos a empezar con la parte del cuello, y lo primero que tenemos que hacer es tener un papel al doblez, que el doblez quede en esta parte, y vamos a trazar una línea sobre la cual vamos a empezar a poner las medidas. Vamos a medir el recorrido del cuello, del trasero primero, y me da 9 centímetros. Esos 9 centímetros los vamos a colocar sobre esta línea. Y ahora vamos a medir el recorrido que tiene el cuello del delantero. El cuello del delantero lo vamos a medir de aquí hasta donde tenemos esta línea, que va a ser donde tengamos los botones. No lo vamos a medir completo, sino hasta esta parte. Me da 14 y medio, y le vamos a poner 15 centímetros para tener una mayor amplitud en el cuello. Si pusiéramos exactamente los 14 centímetros y medio, tal vez a la hora de estarlo confeccionando quedaría un poco chico, entonces por eso agrandamos a 15. Una vez que ya tengamos aquí marcado esto, en esta parte vamos a subir 1 centímetro y medio. A partir de esta marca vamos a unir en línea curva de este punto con la marca de la medida del cuello del trasero. Así. Y a nuestro pie de cuello le vamos a dar un ancho de 4 centímetros y lo vamos a ir marcando siguiendo esta línea. Después vamos a cerrar esta parte colocando la regla. Para hacer el acabado del cuello, que es el que cruza, vamos a usar esta regla y lo vamos a hacer lo más curviado que se pueda para que a la hora de coserlo nos quede bien formada esa parte del cuello. Así tiene que quedar. Entre más redondita quede esta parte, va a ser mucho mejor porque va a quedar mejor definida esta curva. De aquí hacia acá vamos a medir la mitad de lo que va a ser nuestro cruce, y como son 3 centímetros vamos a tomar 1 centímetro y medio, marcamos, también nos
nos apoyamos de la escuadra y haciendo esto vamos a obtener la parte donde tiene que ir nuestro cuello. Entonces vamos a comenzar a medir desde esta parte. Y me da 20 centímetros con 7 milímetros. Ese va a ser el recorrido con el que vamos a trazar la otra parte del cuello. Ayudándonos con esta regla, vamos a posicionarla, que quede esto bien centrado con el lomo del doblez del papel. Y ahora sí vamos a trazar esos 20 centímetros con 7 milímetros. A esta parte del cuello le vamos a dar 1,5 centímetros más ancho de lo que le dimos a este. Y si este lo hicimos de 4 centímetros, este lo vamos a hacer de 5,5. Así que vamos midiendo 5,5 centímetros. También por todo el recorrido de la línea. Este también lo vamos a cerrar. Y para darle esa forma que tienen los cuellos, vamos aquí a darle un piquito saliendo 1,5 centímetros de esta esquina hacia afuera. Y ya solamente unimos en línea recta. Y así ya tenemos formada la otra parte del cuello. Y ahora ya solo falta que agreguemos 1 centímetro de costura. Lo vamos a hacer en todo el contorno, igualmente con este. En la parte que va a ser la del cruce de la blusa, vamos a marcar donde tenemos el borde del patrón del delantero, 1,5 centímetros hacia adentro. Y vamos a recortar esto para hacer una vista, un cruce postizo, quiere decir que va a ir separado y ya nada más lo vamos a unir a la hora de la confección. Para que te orientes bien, lo que va a quedar separado del patrón del delantero va a ser esta tira con una medida de 6,5 centímetros. Y ahora sí, ya una vez teniendo todas nuestras piezas listas, vamos a pasar a cortar y vamos a la confección para ver cómo nos queda nuestro resultado. Les quiero mostrar las partes de la blusa, ya todos están cortados. En esta parte tenemos los dos delanteros, aquí tenemos cortados y entretelados dos partes del cuello, el pie de cuello y el que va a ser el cuello, y la otra parte sin entretela de cada uno. Estos son los puños, esto es lo que va a ayudar a complementar el puño de la abertura de la manga. Tenemos las dos mangas en esta parte y el trasero de la blusa. Lo primero que vamos a hacer en la parte del delantero es lo que es el cruce. Vamos a identificar primero cuál es el derecho de tela y cuál es el revés. Vamos a juntar revés con revés. Lo vamos a igualar en el borde central del delantero. Y van a coser con puntada de overlock toda esta parte para que quede unido de esta manera. Y después de haberlo cosido el delantero, lo vamos a acomodar como ya va a ir y vamos a pasar una puntada de carga recta para que esto ya quede fijado de esta manera. Lo vamos a hacer en ambas partes del delantero. Así se ven ya las partes que conforman el cruce de la blusa, ya cosidas con la puntada de carga. Ahora lo que vamos a hacer es unir el trasero al delantero, enfrentando derecho con derecho y uniendo por los brazos. Para la parte de las mangas vamos a tenerlas dobladas por la mitad para identificar la parte que va a ir al delantero y la que va a ir al trasero.
La que es más chica es la del delantero y la que es más amplia va a ser la del trasero. Lo que vamos a hacer ahora es, después de identificar la mitad, vamos a abrirla. En la parte que va a ser del trasero vamos a buscar la mitad en ambas, la extendemos y ahora doblamos la mitad de la mitad, así. Ya que hayamos identificado esta parte, vamos a marcar con una línea lo que va a ser la abertura, que va a tener un largo de 10 centímetros y medio. Señalamos cuál va a ser el tope, señalamos también cuál va a ser la línea que vamos a seguir para coser. Una vez señaladas, las extendemos. Vamos a agarrar nuestros rectangulitos, la vamos a colocar justo donde lleva la dirección la línea. Y vamos a hacer una costura a 1 centímetro del centro en ambas partes con el largo de los 10 centímetros y medio que tenemos. Lo mismo vamos a hacer en esta. Acomodamos. Y ahora que estas partes ya estén cosidas, te voy a mostrar qué más vamos a hacer. Luego de haber pasado las puntadas, vamos a ver que nos tiene que dar entre puntada y puntada un total de 2 centímetros de separación. Después vamos a abrir esta parte de lo que acabamos de coser y vamos a cortar en línea recta y 1,5 centímetros antes de llegar hasta abajo vamos a cortar en diagonal llegando a donde están las costuras. Una vez hecho el corte, vamos a pasar las dos piezas hacia adelante. Después de que tengamos las partes hacia el frente, vamos a hacer un doblez de 1 centímetro y sobre este que ya tenemos aquí lo vamos a ir encimando sobre la costura que ya tiene la parte del trasero, y guiándonos de esa manera vamos a ir cosiendo con una puntada recta hasta que lleguemos a los 10 centímetros y medio. Así ya se ven las tiras cosidas hasta los 10 centímetros y medio. Después, esta que tiene una amplitud más de tela va sobre la que tiene este espacio más corto, la encimamos. La que queda abajo le vamos a cortar un pedacito . Después vamos a comenzar cosiendo por esta parte con puntada recta. Vamos a doblar 1 centímetro. Vamos a coser aquí. Vamos a regresarnos por este lado. Cerramos aquí. Y ahí paramos la costura. Por ahora, una vez hecha esta parte, vamos a dejar a un lado las mangas. Y vamos a pasar a la parte del cuello. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta pieza y vamos a enfrentar el derecho con el derecho del que no tiene entretela y vamos a coserla a 1 centímetro de margen de costura. Después de estar ya esta parte del cuello unida y con el pespunte para fijar bien esta parte, vamos a coser de la siguiente manera. Lo vamos a acomodar en el pie de cuello, centrándolo bien, que vaya centro con centro, y haciendo una especie de sándwich con la otra parte del pie del cuello que tiene entretela. También vamos a hacer un doblez a 1 centímetro respetando
la forma curva que tiene el pie de cuello, y una vez ya teniendo el doblez ya podemos coser comenzando del centro hacia las orillas para no tener ningún tipo de problemas que nos vaya a sobrar tela o cualquier cosa parecida. Una vez avanzado hasta esta parte del cuello y acomodándolo así, vamos a poner el cuerpo de la blusa con el derecho hacia arriba y vamos a coser la parte que no tiene entretela y que quedó más larga, todo el recorrido. Y ahorita que lo cosa te voy a mostrar qué más vamos a hacer. Aquí ya tenemos unido el cuello al cuerpo de la camisa. Lo siguiente es meter esta pestaña que se forma donde cosimos, lo acomodamos y vamos a ir cosiendo, encimando y doblando el pie de la camisa, alineándolo con la costura que quedó con la unión de la camisa, y lo vamos a ir encimando siguiendo la costura. De este lado también lo acomodamos. Y después continuamos por las líneas curvas, siguiendo con la costura hasta llegar al punto en donde iniciamos. Y así ya quedó nuestro cuello ya completamente armado por el revés, lo que se va a ver al frente, y lo que va a hacer con el cruce. Después vamos a poner las mangas, colocando nuevamente la blusa y las mangas derecho con el derecho, y una vez unidas cerramos con una sola costura los costados de mangas y cuerpo de blusa. Después de que ya tengamos unidas las mangas, vamos a la parte de los puños, y aquí es donde vamos a medir 2 centímetros, y a los 2 centímetros es donde vamos a hacer el doblez de 1 centímetro que dejamos, lo atoramos con un alfiler volvemos a medir 2 centímetros a partir de este doblez, y ahí vamos a hacer el otro doblez. El sentido de los dobleces tiene que ser hacia donde va a brochar esta parte de la camisa. Quiere decir que si esta va a ir encima de esta, los dobleces tienen que tener esta dirección. Cuando ya hayamos marcado los dobleces, vamos ahora a colocar el izquierdo de la manga con el que va a ser el derecho del puño. Vamos a dejar 1 centímetro afuera, que era el margen de costura que dejamos, y también lo vamos a ir cosiendo a 1 centímetro a todo lo largo del puño. Estando ya cosido el puño por la parte del izquierdo, lo vamos a voltear ahora y vamos a hacer esto. Vamos a juntar aquí y vamos a doblar otro centímetro y vamos a cerrar esta parte. Aquí, también aquí, doblamos el centímetro hacia arriba y cerramos. Cuando ya hayamos cosido estas dos partes del puño, vamos a voltearlo, acomodando las costuras para que le dé forma al puño de la camisa. Cuando ya esté del otro lado, vamos a acomodar esto, vamos a ir doblando en esta parte o el centímetro y vamos a ir cosiendo, encimando esta tela sobre la costura que quedó al unir la parte que pusimos primero. Vamos haciendo lo mismo hasta llegar aquí. Cuando ya hemos llegado a esta parte,
subimos, nos vamos ahora por aquí arriba, llegamos a la esquina y bajamos haciendo el remate aquí para ya cerrar el puño, y lo mismo hacemos con la otra mano. Después de terminar ya con los puños, vamos a hacer el acabado de esta parte de la blusa. Vamos a pasar una costura con la overlock, después vamos a hacer doblez y doblez, y vamos a coser con costura recta haciendo doblez y doblez por todo el contorno de la blusa. Ya con el dobladillo aquí en la parte baja de la blusa hemos concluido ya el trabajo. Lo único que faltaría sería colocar el botón del cuello y los botones del cruce, también el de los puños. Aquí te recomiendo que le pongas 2 botones, y una vez puesto y hecho los ojales habrás terminado ya tu blusa de mesh.